Amigos y amigas televidentes, vamos de nuevo a empalmar nuestra charla semanal, aunque esta semana en realidad tenemos muchas cosas de que hablar y no mucho tiempo para hacerlo, porque estas coincidencias que a veces ocurren, hay días dicen, ¿y de qué hablaremos hoy o qué tocará hoy decir? Pero es que esta semana tenemos un montón de cosas que se han ido aglomerando, se han ido amontonando unas con otras, y me parece que tocarla por lo menos sí, porque son de importancia. Estamos en la última semana ya de la Cuaresma, a 5 días exactamente de la Semana Santa. Los de verdad cofrades y cristianos convencidos saben muy bien que estos días son días santos. Los llamamos Semana Santa, días santos. Todos los días de la vida del cristiano deberían ser santos, porque tenemos un mandato del propio Cristo que nos dice, sed santos vosotros como vuestro Padre del cielo es santo. Pero nos cuesta trabajito. Ahora, llamamos días de Semana Santa, porque esta semana que va a entrar pronto, faltan 5 días solo, son días en que los misterios de nuestra fe se van a poner de relieve en nuestras vivencias, con estas solemnidades con que en estos días, desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección, el pueblo cristiano no solamente en el templo, sino se echa a la calle para manifestar también en la calle su fe y su devoción a estos sagrados misterios que celebramos. Pero resulta que dentro de esta semana, en estos días que nos quedan de aquí al domingo, tenemos una festividad que la Iglesia siempre ha tenido, sobre todo desde la Edad Media para acá, en mucha estima, que es el día del Santo Patriarca San José, esposo de María, el que aquí en la tierra hizo las veces de padre de Jesús, ese Jesús eterno, el Hijo de Dios que se hizo hombre en las entrañas de la Virgen, tuvo por padre, le llaman a veces padre adoptivo, ¿no? San José no adoptó a Jesús, San José cuidó de Jesús. El Padre Eterno, Dios, eligió a este hombre, a José, al que la Sagrada Escritura llama varón justo. Esa palabra justo en la Biblia se traduce santo, pero santo de verdad, no santo de imagen, no una estatua de un santo, sino santo de verdad, una vida entregada completamente a cumplir la voluntad de Dios. Y José, de la familia del rey David, esto nos dice el Evangelio, Dios lo eligió para que fuera el custodio, el guardián, el cuidador de la sagrada familia de Nazaret, esa familia santa que constituyen aquí en la tierra José, María y Jesús. San José desde siempre ha tenido en la Iglesia de Cristo una devoción especialísima, pero en los comienzos ni siquiera el Evangelio habla mucho de él para no confundir, porque mientras la gente no tiene un conocimiento claro de las cosas, a veces confunde. Entonces, San José es el padre de Jesús, pero no su padre natural. José no engendró a Jesús. En el credo decimos, engendrado y no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Cristo, el Verbo eterno, se hizo hombre y su naturaleza humana no la tomó de otro hombre, como la tenemos todos, sino el propio Dios suplió la actividad que hubiera podido realizar un padre con su hijo. En la Escritura, en la Biblia, cuando se habla de San José, se hace y se repite mucho y se pone de relieve el cuidado de José durante la infancia de Jesús. Lo vemos, por ejemplo, en nuestros belenes, en nuestros nacimientos, siempre al pie de la cunita del pesebre, José atento a Cristo recién nacido. Lo vemos después
en la circuncisión, cuando les lleva a cumplir la ley de Moisés, porque Cristo se quiso someter en todo a la ley como lo hacemos todos los hombres. Lo vemos sobre todo en esa simpática forma de él tirando del burrito cuando van huyendo a Egipto para librar al niño de la persecución de Herodes. Pero después de la vuelta de Egipto a Nazaret, el Evangelio no dice más que esto. Y volvieron y se establecieron en Nazaret su ciudad. Y allí el niño crecía y se robustecía y la gracia de Dios estaba en él. Y ya no se habla más de San José. ¿Cuánto tiempo vivió después aquí en la tierra? No lo sabemos. ¿Cómo fue su muerte? No lo sabemos. ¿Podemos imaginarla? Por supuesto que sí. La más dulce de todas las muertes, en brazos de su esposa bendita, la Virgen María, y cogido con las manos santísimas de Cristo, su Hijo. ¡Qué mejor muerte! Hay santos, entre ellos San José María Escrivá, que dice, y yo creo que lo dice con mucha razón, Dios no pudo permitir que el cuerpo de San José se pudriera en la tierra, esperando la resurrección del último día. San José está en el cielo, en cuerpo y alma, como está la Santísima Virgen María. Porque José cumplió perfectamente la voluntad de Dios en todo momento. Y Dios no podía por menos que recompensar esa fidelidad de José, llevándolo consigo desde el primer momento también. Probablemente y sin probablemente, casi seguro. Cuando Jesucristo resucitó, y dice el Evangelio, y con él resucitaron muchos de los que estaban esperando que llegara ese momento, sin duda ninguna José también fue uno de los que con Cristo subió al cielo antes y primero que nadie. De todas formas, la devoción a San José ha ido creciendo conforme hemos ido conociendo quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, etc. En la Edad Media, ya en los siglos XVI y XVII, el arte, que el arte tiene también mucho valor en la fe, nos muestra a José en esas preciosas esculturas que tenemos en todos los templos. No hay una iglesia en la cristiandad que no tenga una imagen de San José. Algunas magníficas ante las que hemos rezado y seguimos rezando, porque no solamente ya sabemos lo que representa, sino por la calidad de esas preciosas esculturas. José con el niño en brazos, pequeñito, José con el niño de la mano ya más crecido, artes plásticas preciosas de aquellos magníficos escultores de esa época. Tenemos en muchísimos lugares aquí una de Francisco de Ocampo, preciosa, magnífica escultura, José llevando al niño de la mano, le llamamos José itinerante. Lo tenemos en otros muchísimos templos, José con el niño en brazos, presentándolo, acurrucándolo sobre su pecho. Autores, como he dicho, como fueron Francisco de Ocampo, como fue Roldán o su hija la Roldana, y tantos otros que supieron plasmar esa imagen bendita del santo patrón, de San José bendito, para que los fieles, viéndolo, le recordáramos y nos encomendáramos a él. La Iglesia desde siempre se encomendó a San José como a su especialísimo validor, patrón. Si Jesús se puso en sus manos y el Padre Eterno quiso que José lo cuidara, ¿cómo no va a querer Dios que también José cuide a su Iglesia, que es la continuidad de Jesucristo? Porque la Iglesia es la continuación de la obra de Cristo. Por eso San José es patrono universal de toda la Iglesia. Y es patrón universal también y valedor
de los que aquí en la tierra, porque Él lo ha querido, representamos y continuamos a la persona de Cristo, los sacerdotes. El sacerdote, los sacerdotes, el seminario, los que se preparan para hacerlo, están especialísimamente encomendados a San José para que, como Él cuidó de Jesús durante los años de su niñez y su infancia y de la juventud, así también cuide de su iglesia y cuide sobre todo de los sacerdotes que han de seguir aquí en la tierra la tarea salvadora de Jesús. Este año la festividad de San José no es que quede oscurecida, no, pero ha quedado un poco desplazada porque el día 19 de marzo, que es cuando celebramos su festividad, coincide ya con la víspera del Domingo de Ramos. Y como la festividad del Domingo de Ramos abarca ya desde ese día hasta la resurrección el tiempo principalísimamente litúrgico que es la Pascua, el día 19 no podemos celebrar la misa en honor de San José porque ya es la tarde esa, la misa del Domingo de Ramos. Por eso lo celebraremos la tarde del 18, la misa de la tarde del 18 será en honor del Santo Patriarca, y la mañana del sábado, que también podemos hacerlo antes del mediodía, porque ya a partir del mediodía la liturgia es la del Domingo de Ramos. Tenemos también otro motivo para celebrar y de mucha tradición en el pueblo cristiano, que es el Viernes de Dolores. Precisamente el Viernes de Dolores, acabo de decirlo, es cuando tenemos que celebrar a San José. Ya tenemos ahí un poco la confrontación, pero no importa mucho. Ni María se enfadaría porque celebráramos a su castísimo esposo, ni él llevaría mal que celebráramos a su esposa santísima en vez de a él. Lo hacemos con los dos, porque la devoción no está en el culto externo que se haga, sino en el motivo de por qué se hace. Y entonces este Viernes de Dolores, que la Iglesia y los cristianos lo han tenido siempre en mucha estima, es en recuerdo de ese pasaje de que nos habla el Evangelio, precisamente estando presente José, cuando van a presentar a Jesús en el templo a los 40 días del nacimiento, y aquel anciano Simeón toma en sus brazos a Cristo y dice a José y a María: este está puesto como una bandera de discusión, porque muchos por causa de él irán a la ruina. Y dice: ¿y eso cómo es? San José bendito probablemente se quedaría pasmado y diría: ¿esto cómo es? Eso yo se lo revelaría luego, por supuesto. Quería decir, Cristo viene a poner muy en claro quién es de Dios y quién no es de Dios. No es de Dios el que hace muchas cosas externas y manifiesta con cosas que se tocan y se ven. Es de Dios el que cumple la voluntad de Dios y hace lo que Dios quiere. Esto hizo San José siempre. Pero añadió mirando a la Virgen: y a ti, María, una espada te traspasará el alma. Por eso la Virgen en estos días, la Virgen de los Dolores, la representamos con el corazón traspasado por una espada. María, la Virgen Santísima, tuvo conciencia muy clara desde el primer momento de quién era su hijo y de por qué estaba en este mundo su hijo. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, era muy conocida y muy manejada por la Virgen Santísima, como lo era por los buenos judíos de su tiempo, y allí los profetas, los patriarcas, habían hablado en nombre del Espíritu Santo y habían dicho quién iba a ser ese Cristo, cómo iba a vivir aquí en este mundo, cómo iba a terminar su vida entregándola por la salvación de los hombres. Y por eso María Santísima tenía una visión clarísima y una aceptación total de la voluntad de Dios. Su alma, como lo dice la liturgia, fue traspasada por aquellos cuchillos de dolor, los 7 dolores de que nos habla la devoción a la Virgen. La tenemos también en esta semana, el viernes. Tanto a José como a María los honramos y los honraremos con nuestro culto en nuestros últimos días de la semana,
viernes y sábado. Y nos encomendamos especialísimamente a los dos, para que María y José santifiquen y bendigan nuestras familias. Una necesidad urgentísima que tiene hoy el mundo. El demonio, que es el gran enemigo de Dios y de las cosas de Dios, está empeñado y lo está consiguiendo. Dios se lo permite, de que la familia, que es la base fundamental de la sociedad, se esté destruyendo, se está abandonando, no se le está dando la importancia capital que tiene la familia. Si no fuera así, Dios Padre no hubiera mandado a su Hijo al mundo en una familia, y quiso que naciera de una familia y viviera en un hogar y trabajara y luchara como todos lo hacemos dentro de ese hogar y de esa familia. Y desgraciadamente en nuestro tiempo la familia está por los suelos en gran parte, y hay que encomendarle a José y a María que nuestras familias, las familias cristianas y las familias todas del mundo, sientan el patrocinio y la ayuda de estas dos santísimas personas, María y José, para que, cumpliendo la voluntad de Dios en todo momento, el mundo se realice y se lleve a cabo tal como es la voluntad de Dios, como ellos lo hicieron. Ya inmediatamente, después de estas dos festividades, empezaremos el próximo domingo, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos que, en realidad, aunque es ya la semana de Pasión, la Semana Santa, pero es un día de gloria, de alegría, de expansión, porque Cristo quiso hacerlo así, para darnos, con su actitud, un ejemplo, una lección que teníamos que aprender y debemos hacerlo. Cristo padeció y murió en la cruz, no porque lo condenaron los hombres, sino porque Él quiso entregarse por los hombres a ese sufrimiento redentor. Por eso comienza la Semana Santa con esa entrada triunfal en Jerusalén. Cristo, aclamado por los chiquillos en aquel momento que vivían en la ciudad y por los mayores, con aquellos cánticos que repite ahora la Iglesia en este día en la liturgia: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Y los judíos, sobre todo aquellos hipócritas fariseos que todo lo veían mal y lo echaban en cara a Jesús, como lo hicieron hace poco días, lo leíamos con la mujer adúltera y de otra manera: mándale que se callen, ¿por qué tienen que gritar tanto? ¿Por qué chillan? Y Jesús les contestó: si ellos se callaran, hablarían las piedras. Es decir, esto que están haciendo ellos es que yo quiero y permito que lo hagan para que os deis cuenta de que no sois vosotros los que me condenáis y yo aguanto, sino al revés, soy yo quien me entrego y vosotros me vais a dar muerte, para que con mi muerte y mi resurrección yo pueda glorificar al Padre, que para eso me envió al mundo, y pueda salvar al mundo, que para eso estoy aquí y para eso he venido. Por eso el Domingo de Ramos, para nosotros, para los cristianos, para la Iglesia, no solamente es un día de procesiones, o de procesiones muy alegres con los chiquillos vestidos de hebreo y cantando y agitando palmas y ramos. Todo eso es un recuerdo de lo que pasó en Jerusalén en aquel primer domingo. Pero nosotros debemos hacerlo en realidad, no solo como una cosa exterior o costumbrista, sino como un hecho de repetición por parte nuestra de lo que entonces ocurrió históricamente en ese momento y en ese día en que Cristo aparece ante la sociedad de su tiempo como Rey Supremo, como Señor del mundo, aclamado y dejándose aclamar por aquellos que reconocían en Él al que viene en el nombre del Señor, al enviado de Dios. Estos días seguiremos hablando, Dios mediante, en la próxima semana, en que nos vamos a meter ya de lleno en la Semana Santa. Por lo menos los cristianos, los cofrades, aquellos que organizan y preparan todas estas manifestaciones externas de las cofradías y las procesiones en la calle, que sepamos por qué lo hacemos. No para entretener y divertir a nadie,
no para que la gente venga y gaste los dineros porque nosotros queremos que vengan los turistas a verlo, no, que vivamos esos misterios que celebramos, que no nos limitemos a celebrarlos dentro de las paredes de los templos, para que no nos ocurra lo que decía Jesús. Si se casan ustedes, hablarán las piedras. No, hablamos nosotros para que no hablen las piedras. Aclamaremos a Cristo con nuestros cánticos, con nuestra compañía, con nuestro amor, con esas manifestaciones de fe que queremos que sean de verdad una vivencia auténticamente cristiana. No un carnaval más o menos bendecido, sino una actitud cristiana de una fe que se manifiesta no solo en la oración interior del templo, sino en la manifestación exterior de la calle. Hagámoslo así y quedaremos todos contentos y satisfechos. Y encomendémonos, repito, a Jesús y a María, para que ellos intercedan ante Dios el Padre por nosotros y nuestras familias se vean protegidas por el patrocinio de estos grandes valedores que son Jesús, María y José.